Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro en privado con los periodistas Alejandra Estrada. Buenas noches, David, buenas Juan noches. Carlos Méndez. Buenas noches, David, buenas noches. Y Pedro Mazón. Gracias, David, buenas noches a todos. Y en ausencia de nuestra compañera Araceli Hernández, pues iniciamos este programa con una agenda también muy interesante que arrancó con un evento que celebró en Los Cabos el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong con el gobernador del estado en un marco en el que estuvieron presentes de manera relevante el sector empresarial y en los que nuevamente se pone el énfasis en la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y un tema también que pocos días después pues da de qué hablar, que es el incendio del Estero y que tiene que ver con los temas de protección civil y el cuidado en las zonas de alto riesgo. Tu lectura, Alejandra, de este evento celebrado allá en Los Cabos. Ok, mi lectura es que para el secretario de Gobernación es importante y trascendental el que el sector empresarial asuma la parte que le corresponda. Para empezar a tener confianza en las instituciones. Si hay un hecho delictivo, denunciar para que sea la autoridad correspondiente quien actúe en consecuencia y se lleve a cabo la investigación correspondiente para poder dar con quienes son los responsables de algún daño que se está haciendo a la sociedad. Dijo el secretario que es necesario ir de la mano, sociedad, gobierno, las tres instancias. Él habló de las tres instancias y la sociedad, ir de la mano porque solo así se podrían lograr resultados. Juan Carlos Méndez, mientras estaba celebrándose tan importante reunión de evaluación donde también se pone por delante el avance en los números, en las mejoras que los programas han estado registrando, pues también a pocas cuadras ahí de donde se llevó la reunión, un ejecutado más como un reto de parte de quienes delinquen en esa zona ese evento. ¿Tu lectura de estos eventos? Bueno, pues es un evento que ya era necesario que se pusieran de acuerdo de manera de manera permanente los tres órdenes de gobierno y sobre todo a partir del involucramiento e invitación de la propia sociedad y la clase empresarial en Los Cabos. Creo que es necesario que los tres órdenes de gobierno empiecen a ponerle un cerco a esta ola de crímenes, a esta situación que ha generado el crimen organizado, David. La llegada del secretario de Gobernación pues es una señal de que Baja California Sur ya no aguanta más esta situación que prevalece pues prácticamente desde hace 2 años y que se vino acrecentando en los últimos meses. Es necesario que el gobierno federal respalde con todo a Baja California Sur, porque el gobernador ha dado muestras de combatir y de tratar de poner orden no solo al interior de las corporaciones policíacas, sino también en este programa Vivir en Paz, pero que ha sido también necesaria la participación del gobierno de la República. Y a nosotros nos congratula el haber estado presentes en esa reunión, en esa rueda de prensa que luego también se hizo, y me pareció muy significativo que el secretario Chong reconociera que en Baja California Sur había números rojos y que era urgente mandar la señal ya y cerrarle el paso al crimen organizado. Muy diferente la postura cuando estuvo en el Camarcito, sí, muy diferente. Muy diferente. Pues Pedro, ponen los compañeros sobre la mesa una expresión del propio gobernador del estado de reconocimiento pleno al apoyo que ha recibido, incluso inmediato en su primera solicitud de reforzar la presencia de la gendarmería y de las fuerzas militares. Pedro, también es muy notorio que tanto en La Paz como en Los Cabos esta presencia de retenes, de convoyes que van y vienen, de operativos que empieza a sentirse, es una mayor presencia del gobierno federal
una mayor coordinación con las instancias estatales y municipales. ¿Cuál es tu lectura de estos eventos? No se puede negar, David, lo que es el apoyo del gobierno federal para con Baja California Sur, con lo evidente de los hechos, de las acciones, de los operativos, de la coordinación del órgano de seguridad. Y se está cocinando algo más que en 2 meses se va a aplicar en los destinos turísticos, y se está hablando de Los Cabos, de La Paz, de Loreto, donde el secretario de Turismo está diseñando junto con las fuerzas federales un programa de seguridad justamente para mantener mayor seguridad en los sitios turísticos y no romper con la dinámica de crecimiento que tiene, por ejemplo, Los Cabos, y que el turismo le está dando y generando mayor economía a la entidad y al país a tasas superiores justamente por esta actividad. Justo ese día que se celebró esta importante reunión allá en Los Cabos, en el Congreso del Estado se celebraron algunas manifestaciones en torno a la ejecución de nuestro compañero Max Rodríguez. Rápidamente, un apunte rápido, Juan Carlos, de lo que se vivió allí en ese escenario, con grupos de compañeros periodistas asumiendo una postura crítica en varias tonalidades que a lo mejor ameritan una lectura de tipo político. Claro, a mí me parece muy inteligente el acuerdo que hubo entre algunos compañeros comunicadores. Yo quiero destacar la participación que tuvo ARSAC en el marco de este repudio al crimen artero de nuestro amigo Maximín. Me parece que también algunos quisieron sorprender y aprovechar esta libre manifestación y este repudio a este artero crimen. Algunos activistas de Morena, el propio dirigente Alberto Rentería, que creo que es válido que levanten la voz también los actores políticos. Lo que es reprobable es que aprovechen una situación de dolor, una situación que debe de dejarse en manos de la autoridad, por supuesto presionar para que se esclarezca cuáles fueron los móviles y que era un movimiento del gremio, Juan sí, Carlos, sí. del gremio periodístico, no era un movimiento del gremio, no político, de ningún partido, de y ningún color. Es lamentable que de cualquier color, como dice Pedro, se quieran enturbiar, mezclar los asuntos del periodismo, y más en una manifestación de repudio al crimen de este compañero. Alejandra, junto con esas manifestaciones adentro del recinto, los propios diputados hicieron pronunciamientos en torno a este evento y también hubo voces de la sociedad, como en este caso un partido político, y otros dirigentes hicieron también uso de la voz para fijar una posición ante este evento. ¿Cuál es tu lectura de este contexto más amplio? La diputada Guadalupe Saldaña, ella fue muy reiterativa en tribuna del Congreso del Estado, donde decía que se hace falta legislar en la materia para que se adecúen las leyes y que quienes se dediquen a los medios de comunicación tengan más garantías para hacer su labor, ¿no? Otros diputados que lo dijeron, pero fuera no en tribuna, pues fueron los diputados del PRI, también lo dijeron, lo manifestaron. Incluso ahorita está la propuesta de presentarse una iniciativa de ley para protección a personas que defienden los derechos humanos y para periodistas. Ahorita está socializando y se quiere homologar con una ley que ya hay federal. Sí, que hay federal, y ahorita está trabajándose en eso. Está la fracción del PRI con Joel Vargas, el diputado Joel Vargas lo está trabajando, pero también por ahí tiene PT a través de Camilo Torres, el diputado también trae otra ley que también quieren homologarle y hacer una sola, pero con acuerdo de la propio gremio de reporteros, que también los reporteros opinen y se haga una mesa de diálogo donde ellos aporten hasta dónde puede ser la participación y cuál puede ser el beneficio de esa ley para adecuarla a Baja California Sur. Una apertura de foros. Una apertura de foros. Yo sí voy a hacer un poquito así clara, enseñar algo lo que se dio en esa manifestación libre que se dio al interior del Congreso el día por la muerte de nuestro compañero y amigo Max Rodríguez. Yo lo lamento y
sí lo lamento y me duele su pérdida, claro que sí, pero no estoy de acuerdo en la forma como se dio esa manifestación en el Congreso del Estado, porque realmente se quiso politizar. Y lo peor es que hubo compañeros que se prestaron al juego, y eso yo sí lo lamento. La verdad no fui, no me pareció, y yo lamento porque pues el cariño al compañero pues aquí se lleva y lo lamentamos, y no quisiera que a nadie más le pasara, pero no creo que sean las formas. Hay que cuidar mucho las formas, Y sobre todo a su esposa. así ¿verdad? el respeto. Hablando de formas, Pedro Mazón, por ahí leíamos en las redes un Twitter de nuestro compañero también, Gerardo Zúñiga, en el que anuncia un compás en su ejercicio periodístico, argumentando que no hay condiciones de seguridad. ¿Qué valoración o qué lectura política o periodística o del lado humano se puede merecer esa posición? Creo que si uno hace su trabajo con plena responsabilidad, si cumple con los cánones establecidos de cómo debes de realizar tu La mesura, trabajo periodístico, y si en estos momentos estás viendo que no hay un clima, que no es seguro ni para ti ni para tu familia, y empiezas a tocar callos, a rascarle ahí al enemigo, a los malos, entonces puedes tener eso sí, lo que está seguramente diciendo el compañero Zúñiga, pero creo que sí podemos hacer un trabajo limpio, podemos hacer un trabajo en radio, en televisión, en redes, en sitios de internet, un periodismo más limpio, tal vez no irnos tan a fondo, David, por los temas de que nuestras familias y nosotros estamos expuestos a lo que vivió Max, a lo que está viviendo la familia de Miroslava Bridge allá en el norte, y todos los periodistas que están padeciendo esta muerte desde Veracruz hasta la península de Baja California. Pues sería la reflexión a un ejercicio del periodismo responsable en todo lo que la ley permite y de manera responsable y mesurada. Y pues ya que hablamos de un partido que de manera más protagónica hizo presencia en este evento, que fue el de Partido Morena, pues otro tema que nos ha llamado la atención también es de que ya empieza mucho las maniobras de los partidos políticos, no solo en sus acciones institucionales, como hemos visto al dirigente del PRI recorriendo y afinando comités a lo largo y ancho del estado. Hemos visto al dirigente del PAN también haciendo lo propio, y en menor medida otros actores, abierta y públicamente, pero tenemos conocimiento de las estrategias que están armando para ir construyendo condiciones de alianzas entre los grandes, los más chicos, o lo que se le llama como la chiquillada, visualizando qué personaje les puede atraer votos, y hemos visto a varios personajes también visualizando con qué partido hacen arreglo para ser protagonistas en esta contienda. En ese sentido, Alejandra, en el primer contexto, en el de los partidos grandes, tendríamos que partir de esa reflexión a quienes todavía en este momento podemos considerar grandes. ¿Entra el PRD en esa lógica? No, yo siento que no. Aquí en Baja California yo creo que el PRD ya le falta mucho por alcanzar, incluso pues ya que podemos decir que hasta Morena, ¿no? Porque ya pues la mayoría de gente que estaba en el PRD pues ya anda en ese partido que era minoritario y que no existía. Yo creo que ahorita pues sí, el PAN pues porque es poder, el PRI que sigue siendo la segunda fuerza, luego sigue el PT, pues que todavía tiene sus quereres, ¿no? En todo el estado, y nos iríamos por el Verde, el Partido Verde, pues que todavía también tiene su arrancadero todavía aquí bien cimentadas sus bases todavía, y ya nos iríamos por Morena, y finalmente quedaría lo que es el partido, el PRD, luego quedaría el otro, el de los Pilalo, y luego quedaría Movimiento Ciudadano. A ver, Juan Carlos, entonces partiríamos de que los considerados grandes serían hoy por hoy PRI, PAN y Morena. Pues yo creo que el PRI y el PAN en Baja California Sur. También hay que hacer una reflexión en el momento que está viviendo el sistema de partidos en México. Hay que apuntar
y no descartar lo que pasa en el Estado de México y en Nayarit. Creo que ese va a ser un parteaguas para definir, ¿sí?, las agendas de los partidos políticos en las entidades. Definitivamente, si el PRI obtiene el triunfo en el Estado de México, pues va a ser como un respiro para el PRI, porque definitivamente, como lo ha comentado Alejandra, pues el PRI con esta forma de gobernar del presidente de la República, pues le ha hecho más daño asumirse como jefe político de ese partido en lo electoral. Pero lo que pasa en el Estado de México, en Coahuila y en Nayarit, pero principalmente en el Estado de México, sí va a repercutir en Baja California Sur. Sí hemos visto que se están moviendo las fichas, si se vale la expresión, y algunos están esperando a ver qué sucede, valga la redundancia, en esas elecciones. En el caso del PAN, pues el PAN ha mantenido un trabajo ciudadano a partir del triunfo en el 2011. El PRI ha seguido pues la estrategia primero de organizarse al interior para poder ofertar. Definitivamente las figuras que puedan pesar en ambos partidos pues tendrá que ver con la organización interna, con las estructuras que ellos pues consoliden. Por eso yo digo, sin afán de desconocer ni desprestigiar al partido Morena, que carece precisamente de ese aliciente, las estructuras, los liderazgos bien definidos. Hablamos, por ejemplo, hay excepciones como... en el escenario local estás hablando. Sí, desde el escenario local, Ariadna Pico, el propio Adrián Chávez, que es un excelente asesor ahí en el Congreso del Estado, que fue diputado federal y presidente en su momento del PRD. ¿Qué no parece? Pero que han sido, pues, siempre se han definido ellos por Andrés Manuel. En torno a la figura de Andrés Manuel, corre el río de Morena. Y sí, ellos están rescatando y con las puertas abiertas, priistas, panistas o el que quiera. Y toda la izquierda, ese río caudulento. Toda la izquierda. Cuidado, porque toda nos queda medio minuto, Pedro. Nos queda medio minuto, aún de capa caída, como menciona Alejandra, al PRD. El PRD en el contexto nacional, esos 4, 5 o 6 votitos, 4, 5 o 6 votitos pueden ser muy importantes en el término del resultado general del 2018. Y en la construcción de una alianza, ¿hacia qué lados crees que se cargará el PRD con el grupo de los chuchos? ¿Hacia el PAN o hacia Morena? Yo sigo insistiendo que en la izquierda, David, la gran alianza de la izquierda que va a encabezar Morena, van a estar ahí los demás partidos, el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Se está trabajando Los actores. Pues vaya, regresamos sobre ese tema, el tema de las alianzas que ya se están cocinando. Aquí seguimos con el tema de las alianzas, y viene un poco por el contexto históricamente hablando, en el que siempre los partidos llamados chiquillada buscan arrimarse al mejor árbol para recibir mejor sombra. Y entonces, en ese sentido, la afirmación de Pedro de que todas las izquierdas van a ir con Andrés Manuel es un dato que, al menos con el PRD, hay un cierto asterisco y cierta reserva de dónde obtendría el más rebanada del pastel electoral, si sumándose a Morena o sumándose al PAN. ¿Cuál es tu visión, Juan Carlos? Yo creo, sin temor a equivocarme, que el PRD como entidad de interés público, como partido político, porque históricamente así ha sucedido, va en alianza con el PAN. Así, en las últimas elecciones, en las entidades federativas, ha ido en alianza con el PAN y no con el partido Morena. Sin duda, muchos perredistas, sobre todo liderazgos de peso, líderes que han consolidado su carrera en la izquierda, en las izquierdas, sobre todo a partir de su afiliación en el PRD, me parece que por ahí sí va a haber bastantes fugas. Los personajes se van a ir, pero la membresía del PRD es más probable que vaya al PAN. Como partido no creo que se va desde una decisión de cúpula nacional.
pero creo que ya estamos viendo que se sigue Pero para qué destripando el más partido, ese lo partido. ocupa es a la gente, man. Figura relevante en lo que queda del PRD, que al menos en la capital de la República, a juzgar por la última convocatoria que hicieron, que llenaron el Zócalo, sin lugar a dudas es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, junto con otros gobiernos como el de Morelos, de Graco Ramírez. Ese es lo que le daría una fuerza de negociación al final del día al partido como franquicia, partido que administran y gobiernan los chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano. ¿Coincides en esa visión, Alejandro? Coincido en que se van a Morena. Yo digo que no se van a PAN, señor. Pues se pone sobre la mesa el otro tema, el tema de los personajes. De personajes que ahora sí que yo provocaría aquí a mis amigos de la mesa, que por cierto los veo más morenos y no creo que sea por cuestión de simpatía política, yo creo que más bien por efecto de semana mayor y semana de playa. Pero una provocación, si ustedes fueran dirigentes de un partido de los llamados menores por su número de votos que obtienen, ¿en qué personajes pondrían ahorita sobre la mesa? ¿Les gustaría llevarlos como candidatos en aras de obtener una votación? Juan Carlos Méndez. Pues mira, es complicada esa pregunta. ¿A nivel local o a nivel nacional? Porque a nivel local, a nivel local. Se sabe y se entiende que andan personajes, uno sobre Rubén Muñoz, otro sobre Antonio Manríquez, otro un Leonel resurgiendo, están los grupos de los Agúndez, o sea, personajes que se les atribuye, se les reconoce determinada base de militancia, sí la hay, no solo en el contexto estatal, en cada comunidad hay personajes, en Loreto hay personajes que se les reconoce su número de seguidores y siempre son muy atractivos para los partidos porque el dueño del partido lo que busca son las posiciones de privilegio, alguien que le atraiga votos, lleve el costo de la campaña y luego la regiduría y luego las pluri se las dan a su familia o se las reservan para ellos mismos. Pues en ese juego, ¿qué personajes pondrían sobre la mesa? Yo creo que no, mira, tal vez porque no comparto eso. Yo comparto la idea de que un instituto político pues debe de generar espacios reales de participación política con la sociedad y no ser pues un filtro de eventualmente políticos quemados o tal vez con liderazgos legítimos. Pero cuando hablamos de esos liderazgos, David, la historia no nos deja mentir, están bien definidas pues esas tendencias. Hablamos, por ejemplo, que siempre hay fuga de capital político de los partidos. No surge un mesías desde el entorno de la sociedad para apuntalarse y decir quién me va a dar esa candidatura. Generalmente nos ha pasado que se salen de un partido político porque no les gustaron las formas como se dieron las decisiones o definitivamente porque quedaron fuera de la jugada. ¿Adoran y alaban al partido hasta que no logran la candidatura? La historia nos ha dado esa lectura. Pero aquí gobierna el PAN y donde es un partido mayoritario y es gobierno, David, se acercan los partidos pequeños. Sí. Y pueden tener fugas, como dice Juan Carlos, pero así como en el PRI, en el PAN, hay gente de otros partidos y que están ahorita gobernando, podrían irse con Arturo de la Rosa, podrían irse con el presidente municipal de Comondú. El PRI se podría ir con Ernesto Ibarra. Y bueno, también está el secretario de Finanzas, que pues yo tengo una yo estoy viendo aquí a Alejandra que ya tiene una gran lista ahí. Yo tengo una listita de quienes se manejan y quienes aspiran y muy válido que aspiren también, pero también hay que ver cuál de esta lista tiene la calidad moral como presentarse ante el electorado y decirle, ¿saben qué? Yo quiero ser y apóyenme también, dependiendo del trabajo que han hecho. Y es que tengan o no tengan calidad moral, ahí van a estar. O tienen estructuras. O tengan estructuras. Y lana, y más dinero, ¿no? Y tenemos a varios, tenemos desde Marcos Covarrubias, tenemos a Francisco Pelayo, tenemos a que dicen que no tienen problemas de dinero. A Herminio, que dicen que no tiene problema de dinero el gobernador. Por cierto, dicen que el gobernador no tiene ningún problema de dinero, ¿no? Ningún problema, que eso no es problema para él, ¿no?
hay varios, y de entre mujeres también hay muchas mujeres con toda la capacidad, simplemente que en las mujeres hay un detallito en las mujeres. Y en el PAN yo no veo ese detalle, porque el PAN está muy atento a cumplir con la paridad de género en el próximo proceso electoral, y el PRI fuerció y tiene que hacerlo, nada más que vemos que todavía no empieza con la capacitación que deben tener las mujeres para llegar muy fortalecidas al proceso electoral y poder ser ahora sí que de choque. Pero las mujeres, en el PRI hay muchas mujeres. En el PRI hay muchas mujeres. Activas y... Lamentablemente no pasan de 30 las que han tenido participación activa, y son las mismas, pero atrás de ellas hay mujeres que le han entregado toda su vida al partido, pero que desgraciadamente no han sido tomadas en cuenta. Y te voy a dar nada más 2 nombres de mujeres priistas 100%, que a lo mejor porque no tienen dinero no salen adelante, o a lo mejor porque no andan limpiándole el zapato nunca a Estela Ponce, a Ricardo Barroso, a Isaías, no han sido tomadas en cuenta. Te voy a hablar de Estelita Petit, ¿se llama? Estela Petit, del Centenario, que nunca ha sido regidora y que ha sido una mujer que ha luchado siempre por las causas sociales del PRI. Y tenemos a una Elsa que es de las filas cenecistas, que nunca tampoco ha sido nunca ha sido ni dirigente de las mujeres. Cuquita Navarro también. Cuquita, que desertó del PRI porque nunca fue tomada en cuenta, y son cuadros muy valiosos. Pero sigue trabajando con la gente. Sí, sigue trabajando pero yo me voy con estas 2 mujeres que nunca han llegado a ser regidoras, pero hay otras que han sido diputadas, regidoras, funcionarias, y que realmente capacidad pues no las conocemos, David, de trabajo político. Pero a ver, para retomar el cauce, sí hay personajes. En el PRI sí y en el hay, PAN. no, en todos, en el contexto de la sociedad. Hablabas de los partidos chiquitos, o sea... No, en todos. Hablaba y me refería a personajes que han sido, que fueron, que siguen siendo figuras reconocidas, por decirlo menos, que tienen estructuras y forma de ser protagonistas en este proceso electoral, y que a ese grupo de personas los partidos los ven con interés. Los ven con interés para postularlos, alcanzar ciertos números de votos, y con ese número de votos accesar a prerrogativas y accesar a ciertas posiciones de representación proporcional. Porque luego te dicen, vente Juan Carlos, tú sé el candidato, tú tienes para ganar la elección. Y pienso en un Sergio Polanco, en la pasada elección, que es un personaje muy típico de los muchos que hay, a los que, hay que decirlo, prácticamente los usan los partidos. Se agarró más de 5,000 votos. Los usan los partidos. Sí, entonces, en ese juego, Pedro, ¿quién gana en ese juego político electoral? Los partidos, los personajes que se inscriben, porque hay otro apartado que no hemos tocado, el de las candidaturas independientes. Los que no le dicen sí, no le dan el sí a un partido, pero sí buscan ser protagonistas en la contienda en calidad de candidatos independientes. Bueno, ahí los partidos políticos tienen mucha ventaja, porque también es el factor negociación. Puedes negociar con el gobierno o puedes negociar con el partido que está en el poder. Y te pongo este candidato, pero me tiene que ir así, muy válido. Paso lo vamos a hacer así. Y en los pasajes de la vida política de Baja California Sur vemos cada detalle, cada personaje, cada historia, de que así le ha ido, de que hemos tenido en el PAN, en el PRI, en el PRD, en ese afán por conquistar los espacios de representación popular, a quienes son muy populares y no llegan a ganar, David, porque no tienen dinero, porque el partido no los respalda, porque ya fueron negociados también. En el pasado proceso electoral pues fue muy obvia la estrategia de un candidato a gobernador que hizo alianza con las izquierdas para ganar él, aún sacrificando algunos escenarios municipales, y fue una versión muy generalizada de una estrategia que se dice, y existen muchas evidencias, puso en marcha el entonces candidato a gobernador del PRI, Ricardo Barroso. En política, como en el amor, todo se vale, Juan Carlos. Pues ese ha sido el resultado, esa forma de pensar que respeto y aprecio mucho, pero ese ha sido el acabose de muchos personajes.
porque el hablar de esa manera, pues pudiera ser un dicho, pero cuando asumes y estás convencido de que en política todo se vale, pues se pierde la esencia de un verdadero proyecto de gobierno para la sociedad. Creo que el gobernar tiene que ser una actividad seria y con muchos principios. Y el ser candidato debe de ser una alta distinción que le considera esa militancia o ese partido político. Por eso sí coincido con Pedro cuando también hay esos candidatos que se meten para dividir y que están negociados, y lo vimos en la elección del 2005 con el licenciado Alfredo Porras, una excelente persona, un político además con muchas tablas, y se me hizo muy raro que se haya ido por la libre, teniendo posibilidades además de ser gobernador. Y que fue el promotor de la candidatura de la unidad de oposición y terminó yéndose sí. por la libre. Para cerrar con ese segmento, se dice y así lo afirman actores políticos, que a la puerta de Antonio Manríquez todavía muchos dirigentes de partidos van y le tocan la puerta y le ofrecen las candidaturas, que a las puertas de un Rubén Muñoz están yendo a tocar, también ofreciendo candidaturas, y a la puerta de muchos otros personajes, estos partidos que a lo mejor no tienen sus propios liderazgos, en estos tiempos electorales van y les tocan la puerta, y personajes que ya vemos muy en la historia, un Víctor Boluarte, muchos personajes, como que en las épocas electorales, como que con la lluvia reverdece. Un comentario final rapidito, Alejandra, las candidaturas independientes. Y hubo un momento, y más con el triunfo del Bronco allá en Nuevo León, en el que hubo mucho entusiasmo por esta figura de la candidatura independiente, pero en las posteriores elecciones como que se apaciguó y se acabó el efecto. ¿Tú ves escenario de candidatos independientes para esta elección? No, yo no veo candidaturas independientes para aquí, para Baja California Sur. A lo mejor se prestan algunos, como ahorita decíamos, ¿no? Que me voy por el independiente para restarle votos a X o Y, dependiendo si se llega a negociar pues con el gobierno, como decía Pedro ahorita, o con algún partido que quiera dañar al opositor. Pero no creo que Baja California Sur esté para candidaturas independientes. El Congreso del Estado ahorita está por determinar la ley electoral, que podría entrar por ahí la figura de candidatura independiente, pero sin embargo yo insisto, en el Estado todavía no. O sea, ya existe y ya están las candidaturas independientes, incluso, no, aquí ya están, nada más se están armonizando, pero lo que dice a lo mejor en la práctica, porque incluso en el pasado proceso, el gran promotor de las candidaturas independientes, el maestro Estamante, Ramiro Ruiz Flores, terminó no escribiéndose. Sí, pero sí va a haber candidaturas, siento que sí va a haber, pero independientemente de que existan candidatos o candidatas, Morena va a tener también importante número de votación para esto. Pues regresamos con otro tema que dio mucho de qué hablar en esta semana, que es esta movilización de las estructuras de los programas federales para eventos de tipo político. Por allá en Chiapas fueron noticias en las redes en esta semana. Regresamos. Pues aquí estamos con ánimos de comentar un hecho que fue noticia en las redes y que fueron retomados por los medios nacionales, y que fue esta denuncia que se interpuso por que en un evento convocado por el senador Roberto Albores allá en Chiapas, quien es también presidente del PRI en esa entidad, en un informe al que convoca, en un estadio que luce lleno, alguien se da la tarea de entrevistar a los asistentes y se encuentra con que muchos son beneficiarios del programa Prospera, que es un programa del gobierno federal a través de la Sedesol. Y si esto es reprobable, más reprobable es la acción de la logística ahí, quienes le piden y sacan al reportero del lugar de la reunión, y se exhibe lo que luego se dice y se da por hecho, que hay un uso político electoral de esas estructuras sociales que se captan a través de los programas.
¿Qué valoración o qué opinión les merece, Pedro Mazón, este tipo de situaciones que junto con otro que hace poco se registró, donde un delegado federal, una estructura, estaba beneficiándose de recursos de un programa de adultos mayores de la tercera edad, cobrando ahí unos dineros indebidamente? Creo que a estas alturas no debemos o no debe permitirse que se haga mal uso de los recursos, y menos en estas condiciones cuando hay gente que por su necesidad económica, por la forma en la que está viviendo, y me voy al estado de Chiapas, David, donde allá la pobreza es extrema, se siente más aún porque es visible, y lo palpable de esto es que cuando sea de un partido político u otro, allá el Partido Verde Ecologista es el que gobierna prácticamente, pero hubo una colisión con el PRI, y si esta persona hizo mal uso de los recursos y aplicó una estrategia indebida, pues debe de castigarse. A él y a los responsables que están siendo acusados justamente por este medio de comunicación de que se desviaron recursos para algo que no es de beneficio colectivo. Me viene a la mente, pues obviamente, esas giras que últimamente los titulares de la Secretaría de Sedesol han desarrollado por nuestro estado, de la mano de quien es el delegado en Baja California Sur, Juan Alberto Valdivia, y en el que llama la atención pues los escenarios multitudinarios. Y ahora entiende uno pues que ante la convocatoria o el temor a perder el beneficio, pues todas esas redes sociales se pueden mover para un acto institucional como es una gira del secretario o evento institucional, pero también de la misma manera para escenarios políticos, electorales, partidistas. ¿Cuál es el riesgo, cuál es la acción, Juan Carlos, para realmente blindar estas estructuras de estos intereses políticos, electorales, partidistas? Pues la situación en esto siempre es muy clara. El riesgo es la cárcel, y ya se han mandado varias señales y hemos visto varios mensajes también de que los funcionarios ahora no pueden hacer lo que quieren y no pueden utilizar los cargos y no deben utilizar los cargos para hacer propaganda política partidista. Sin embargo, el hecho de congregar beneficiarios de un programa de gobierno que no debe de ser usado con tintes político-partidistas, pero sí político-gobiernistas, porque el gobierno es para todos. Y cuando viene un secretario de Estado precisamente a verificar y a coadyuvar con otros órdenes de gobierno cómo están las cosas en esa entidad federativa, es válido que vaya la gente y que constate el funcionario que efectivamente se están llevando a cabo estos programas que son para la beneficencia pública. Solo para eso, Juan Carlos, beneficencia social. La Lotería Nacional es la de la beneficencia social. Y se justifica porque en ese tipo de reuniones también los llamados son para revisar listados y dan otro tipo de beneficio también, que es extraordinario cuando, por ejemplo, la Sedesol entrega ahí recursos adicionales. Yo digo que en el marco de la impunidad, yo creo que el desvío de recursos de los programas sociales siempre ha existido y siempre va a seguir existiendo, mientras realmente no se aplique la ley como debiera a esos funcionarios o a quienes tienen aspiraciones políticas que hacen mal uso de los mismos. No vamos a ir muy lejos. Miren, en el 2015 hubo un desvío de recursos de 1.787 millones de pesos que recayó en Rosario Robles y José Antonio Mit, y fue la Auditoría Superior de la Federación que en una auditoría lo retomó y lo dio a conocer a luz pública, y ahí está en los medios nacionales y en las redes sociales la nota, porque de ahí la retomamos, y hasta ahorita no supimos y no hemos sabido si se aclaró realmente a dónde fueron a parar tantos millones de pesos, y yo creo que eso es una falta de respeto al pueblo de México. Y también tenemos que en el caso también se dio un desvío de 887 millones en aquel entonces de una simulación de servicios para una universidad del Estado de México.
fue de la cuenta pública 2015 también con José Antonio Midi y con Rosario Robles. Yo creo que mientras el gobierno federal, mientras la autoridad, mientras el Congreso, el Congreso de la Unión y mientras la Cámara de Senadores lo siga permitiendo, yo creo que el robo en despoblado que se está dando en los programas sociales va a seguir siendo el pan nuestro de cada día. Y ahí tenemos los 480 promotores del programa de los adultos mayores que se estaban beneficiando y estaban cobrando los beneficios de esas personas. Yo creo que hasta ahorita no hemos sabido que ninguno de esos 460, y hay involucrados aquí de Baja California Sur, con Juan Alberto Valdivia también, y no sabemos también, fueron separados del cargo, sí, pero no es suficiente, David. Que regresen lo que se llevaron y que paguen con penas corporales. A ver, una provocación porque se nos va acabando el programa también. A ver, está y es un tema muy relevante en la agenda nacional y en la agenda política y legislativa de California Sur, la instalación del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. Aquí entre nos y que quede aquí entre nosotros, ¿qué expectativa real podemos tener la sociedad de que con ese sistema se inhiba el fenómeno de la corrupción, se inhiba el fenómeno de la impunidad? ¿Qué tanta certeza sienten ustedes aquí entre nos, Juan Carlos? Yo, fíjate que tengo mucha confianza conociendo al Ejecutivo Estatal. Cuando tienes la oportunidad de conocer la manera en cómo trabaja el gobernador del estado, te das cuenta que es una persona muy exigente. La verdad, quienes trabajan para él, pues trabajan las 24 horas. Es una persona muy preparada, muy exigente. Vemos, por ejemplo, los resultados en el secretario de Finanzas y no han podido encontrar una sola malversación de recursos públicos. Al contrario, uno de los promotores de la transparencia y de esta ley precisa, pues fue Carlos Mendoza. O sea, a ti el carácter y la formación del gobernador te da garantías para eso. A ti, Alejandra, demasiada transparencia. Digo, en el contexto nacional también, porque así como gobierna Baja California Carlos Mendoza, a nivel federal lo gobierna Enrique Peña Nieto. Yo siento que ha sido letra muerta en algunos estados, ¿no? Empezando con el gobierno federal. Y estamos viendo lo que está pasando en los problemas federales. Y ahí se puede aterrizar que realmente esta ley anticorrupción todavía no se aplica donde debiere, y más en los programas federales que maneja, pues en los programas que maneja la SCT, por ejemplo, cómo se lleva a cabo la licitación de las obras, a quienes se les entrega, cómo es posible que haya subcontratación de obra cuando realmente no son contratistas realmente los que están trabajando. Yo creo que esta ley anticorrupción no se está aplicando como debiera. No. Pedro Mazón. Tengo mis reservas. ¿Reservas? Sí. Dice Pedro Mazón que él tiene reservas. Y respecto al posicionamiento tan público, protagónico, que ha tenido el sector empresarial, particularmente la Coparmex a nivel nacional, y organismos como el Instituto Mexicano de Transparencia, con lo de la Ley 3 de 3 y con todo el impulso a este Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Ahí no hay reservas o cuál es tu percepción? Bueno, en el tema de los empresarios, no, ellos son muy, hasta ahora se ha visto que hay transparencia, pero David, yo me voy más al hecho de que si el gobierno federal no aplica, no da ese paso a seguir cuando encuentra a verdaderos delincuentes que están actuando con ligereza y que realizan actos de corrupción y hasta después se les busca castigo cuando andan prófugos. No sé si aquí en Baja California Sur se irá a manejar de esa misma forma. Juan Carlos ya dice que hay confianza en el gobernador de que no, pero te digo, yo me manejo con mis reservas. Pues yo creo que la mayor reserva que podemos tener son los lamentables acontecimientos de los últimos tiempos, el lamentable, abusivo, excesivo abuso del poder de gobiernos estatales como los que a diario, rayando en el escándalo, nos damos cuenta de la forma como han saqueado las finanzas públicas de sus entidades, y que desgraciadamente pues nos damos cuenta no pasa nada cuando ya terminan o cuando ya se van. Entonces, bueno,
Aun cuando han sido señalados y denunciados, Sí, públicamente. porque... pero los encierran y no salen absueltos. Ahí está el caso de Estela Ponce, hablando a nivel local, por ejemplo. Hay dudas. Ahí están los casos ante la Procuraduría y que aguardamos como opinión pública pues esos procesos que se conozcan. Y como dice Pedro, pues tenemos que esperar al órgano anticorrupción, ahí en el órgano jurisdiccional. También en la agenda traemos aquí un tema que pues como de vez en vez o de temporada en temporada nos llama la atención a la opinión pública de Baja California Sur, que son estos mega incendios que luego se dan en Palmares, lo mismo en San Ignacio que ahora en Todos Santos, que ahora lamentablemente en el estero de San José, con todo ese sospechosismo que luego se da en torno a este codiciado espacio por muchos desarrolladores que ya quisieran ver ahí una infraestructura para el desarrollo turístico. ¿Qué reflexión les merece en cuanto a la protección civil que debe de preverse para estos casos, a la capacidad instalada para atender estos eventos y el riesgo que representa para los pobladores y un destino tan importante como es Los Cabos, este tipo de incidentes, Juan Carlos? Pues mira, eso es una situación muy lamentable, es una desgracia ecológica si lo vemos desde esa perspectiva. Y porque se han montado con interés de político electoral, claro, le han dado varios ¿no? tintes, pero también si lo vemos desde el lado político, desde el lado económico, empresarial, pues vemos que ha sido también una irresponsabilidad de todos los gobiernos, porque el tema del estero no ha sido atendido por ningún gobierno, y hemos tenido gobiernos del PRI, gobiernos del PRD-PT, gobiernos del PAN, y no se ha visto que se haga una planeación. Un plan integral. Pero que se aterrice, como decía aquel cómico Palillo, aquel cómico de Carpas, que los políticos eran como los opilotes, porque planean, pero nunca aterrizan. Me parece a mí una propuesta que pudiera darse el tema con el propio Sofemat, sí, que se pongan ahí guardias forestales, que se haga cargo pues una instancia de armar un plan. Allí, no el gobierno del estado. Alejandra, sí, mira, ¿qué nos vamos? están pidiendo los empresarios en Los Cabos que se decrete al gobierno federal, que se decrete como restauración ecológica el estero de San José. Y están diciendo ellos que para ellos se les hace muy extraño lo que está pasando, porque después de la modificación del polígono de ahí del estero, esa zona quedó colindante a desarrollos turísticos que están alrededor, sí, y que pueden ser los intereses que hay de por medio. No están acusando a nadie directamente de que alguien los esté incendiando, pero dice, son 3 hectáreas las quemadas, el 90% del carrizo se consumió, es una pérdida lamentable la que se dio, y están pidiendo que intervenga el Ayuntamiento de Los Cabos a través del Cabildo, y están pidiendo también que entre gobierno del estado ahí para que se haga una reserva, pero que se mantenga la zona debidamente acordonada y vigilada. Garantizar que garantizar no la y lo seguridad. que siempre se ha dicho, pues de 500 especies. Dice, ¿a quién le beneficia pues? Pues miren, los mexicanos a base de la experiencia histórica nos hemos vuelto, como dijo el entonces secretario de Gobernación, Santiago Krill, muy sospechosistas. Sí. Y entonces cuando vemos que por allá en Chiapas se queman manglares y se generan cosas que parecieran eventos naturales, y luego encontramos que hay un interés económico o político detrás, pues hacemos votos para que... Es que es la joya de la corona. Hacemos votos para que los 3 niveles de gobierno actúen y salvaguarden este espacio que debe ser un patrimonio de los sudcalifornianos. Ya se tocó fondo con Muchas gracias, amables televidentes, gracias, buenas compañeros. noches, gracias. David. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.